Muy buenos días. Damos inicio una vez más a este programa Entre Hermanas, ¿cierto? Que es transmitido a través de esta plataforma, ¿cierto? Que es Facebook. En este día, bueno, damos la bienvenida aquí junto a mis hermanas, a todos aquellos quienes se están incorporando a esta transmisión que tiene como objetivo poder entregarles, ¿cierto?, la palabra de Dios a través de un tema. Ya hoy estamos junto a nuestra hermana Francisca Llévenes, nuestra hermana Carolina Jiménez y nuestra hermana Elcira Barrios, bueno, y también quien les habla, Danitza Aguilar. Estamos desde acá, desde Gualañé, compartiendo este tema para todas nuestras hermanas, ¿cierto?, de Gualañé, de Talca y todos aquellos quienes nos quieran ahí seguir a través de esta transmisión. Y esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes quienes nos están escuchando. Amén. Le voy a pedir a mi hermana Francisca ahí que pueda saludar. Amén. Les saludo en el amor del Señor a todos los que en esta mañana se están conectando a la sintonía del programa Entre Hermanos. Espero que sean muy edificados, así como también nosotros hemos sido edificados con el tema. Mi hermana Carolina ahí también que nos pueda entregar un saludo. Hola, les saludo a todos quienes nos escuchan en este día bendecido, ¿cierto? Donde el Señor nos va ahí a entregar este alimento necesario para cada día, así que contento y sé que va a ser de bendición y de victoria este programa. Sí, hermana Elcira, usted también que nos pueda ahí saludar. Buenos días. Dios les bendiga a cada uno de estos hombres y mujeres valientes que puedan estar escuchando este tema, y que sea de edificación, que Dios ahí toque corazones y reciban este alimento. Amén. Bueno, el tema que el Señor hoy ha dispuesto para que podamos estar compartiendo junto a mis hermanas tiene por título Agudiza tu olfato espiritual. ¿Ya? Bueno, primeramente vamos a orar para que sea el Señor ahí quien direccione todo y sea su Espíritu Santo ahí en medio de nosotras. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos, Dios, delante de tu presencia, aquí tus hijas, Señor, quienes hemos dispuesto, Señor, de nuestros corazones para poder estar entregando, Señor, lo que tú de antemano, Señor, nos has mostrado, para poder compartir, Señor, con todos aquellos que hoy estén ahí escuchando a través de esta plataforma, Señor. Te agradecemos por este tiempo, Dios, y te pedimos que cada persona, Señor, que escuche hoy pueda recibir de esta palabra, Dios, y pueda edificar su vida, como quizás desde mucho tiempo, poco tiempo lo ha venido haciendo, Señor, pero usted sea alimentándole, Señor, y ahí aportando, Dios, a través de este tema, Señor, y bendiga, Señor, a cada alma, Señor, que hoy pueda estar ahí recibiendo de tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, como les comentaba anteriormente, el tema que nos convoca hoy es agudiza tu olfato espiritual, ¿ya? Y vamos a comenzar viendo una definición de lo que es el olfato, ¿ya? El olfato es un sentido corporal que permite distinguir distintos olores, ¿ya? También se describe como la sagacidad que tiene una persona para descubrir o percibir algo que no es evidente, ¿ya? Se utiliza muy comúnmente en la frase cuando uno dice el olfato de un detective, porque es como para detectar cosas que no todo el mundo puede detectar, sino que alguien capacitado para poder detectar ciertas cosas, ¿cierto? En este caso, los olores. Existen olores gratos y también existen olores desagradables. Ya en lo físico, ¿cierto? Los olores gratos vendrían siendo los perfumes, el olor a limpieza, ¿cierto? Que ahí a las mujeres nos agrada mucho el olor a limpio cuando tenemos la casa ahí limpiecita, hoy nos sentimos como tranquila, en paz, y es un olor agradable. Y lo contrario, ¿cierto? Sería este olor desagradable que podría ser el olor a basura,
o el olor a hedor, ponía yo acá, que es este olor que es a descomposición de sustancias orgánicas, que es como un olor muy desagradable porque es olor a muerte. ¿Amén? Y en lo espiritual, también para hacer aquí el paralelo, y en realidad lo importante para nosotros, ¿cierto? Como hijos de Dios, es importante saber qué es en lo espiritual el olor grato, ¿ya? Y el olor grato vendría siendo el olor a Cristo. Y el olor desagradable vendría siendo el olor a pecado, el olor a muerte, ¿ya? Eso es importante, primeramente, que lo podamos conocer para ir andando más en el tema, ¿ya? Y otra definición importante que debemos conocer, que es lo que es agudizar, porque vamos a hablar del olfato, de este sentido que Dios nos da, pero lo importante aquí es como ir agudizando este sentido, que es el olfato, ¿cierto? Y agudizar tiene por definición afinar, forzar el entendimiento, un sentido para que preste mayor atención o se haga más perspicaz, ¿ya? Es decir, que sea capaz de percatarse de cosas que pasan inadvertidas para los demás. ¿Amén? ¿Ya? Entonces ahora ya que hemos hablado, ¿cierto?, de lo que es el olfato, de lo que es agudizar el olfato, le voy a dar el pase a mi hermana Carolina ahí para que nos haga una introducción también al respecto de este tema que estamos tratando. Amén. Hermana Carolina. Amén. Bueno, cuando subimos del tema que nos correspondía como célula, yo dije agudizar el olfato, porque ahí uno empieza como, Señor, háblame de qué puedo compartir, ¿cierto? Y el Señor me llevaba a una palabra que está en 2 de Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Desde esa base el Señor me decía, tenés que partir, de que del momento, ¿cierto?, de que yo recibí al Señor, nueva criatura soy. Ya no veo lo mismo que antes, ¿cierto? Ya no escucho lo mismo de antes, ya no huelo lo mismo de antes, ¿cierto? Ya no estoy en parte ni tocando cosas que tocaba antes. Entonces, el Señor junto con toda esta nueva criatura nos dio nuevos sentidos también, ¿ya? Pero Él me decía, pero hay un pero. Estos nuevos sentidos que yo te di, esta nueva criatura que estoy haciendo en ti, tú tienes que estimular estos sentidos, ¿ya? Y desde ahí me decía, y ahí me llevaba al trabajo mío con los niños, que me decía, claro, los niños de pequeñitos vienen con todos sus sentidos, pero nosotros, la función de nosotras como educadoras es estimular estos sentidos, con luces, con música agradable, ¿cierto? Todo lo que ellos estimule los sentidos. Lo mismo me decías para usted. Yo los hice nueva criatura y yo también les doy a través de la palabra, ¿cierto?, de la enseñanza, cómo pueden estimular estos sentidos y tan necesarios que son con todo lo que hemos aprendido a través de los programas de mis hermanas anteriores, ¿cierto?, de agudizarlo. El oído espiritual, ¿cierto?, pegar con los ojos espirituales y ahora el olfato espiritual son muy necesarios para, ¿cierto?, detectar lo bueno y detectar lo malo. Ya no, dice el Señor, ya no puedes andar como antes, mirando lo mismo de antes, ¿cierto?, escuchando las mismas cosas que antes te agradaban. Entonces, ahí va, el Señor quiere que tengamos tan agudizado este sentido, ¿cierto?, que sepamos y podamos oler dónde está lo malo, podamos oler cuando nosotros mismos a lo mejor nos estamos alejando espiritualmente del Señor y ya estoy dando un mal olor. Eso es lo que quiere que lleguemos a palpar eso, porque es tan necesario agudizar estos sentidos. Así que el Señor me hablaba de ahí, tienes que aprender a estimular estos sentidos. El Señor nos da todas las herramientas, su palabra, cómo podemos hacerlo, así que desde ahí me hablaba. Todos podemos agudizar estos sentidos, de ahí tenemos que partir. Somos nuevas criaturas en Cristo, ¿cierto? Y alguien puede decir, no, si yo, no, ¿qué voy a estar hasta altura? Si ya a lo mejor escucho mal, ¿cierto? Veo más o menos, tengo que usar lentes. No, son los sentidos espirituales. Así que desde que nosotros ya recibimos al Señor en nuestro corazón, somos nuevas criaturas y todos podemos. ¿Ya? Eso no, de ahí vamos a partir, esa va a ser la introducción. Nadie puede decir, yo no puedo, todos podemos. ¿Ya? Y el Señor aquí nos va a ir hablando a medida del programa cómo lo podemos hacer. Amén, eso mismo. Sí. Bueno, sí.
como decía ahí nuestra hermana, Dios nos hizo nuevas criaturas y esa nueva criatura ahora tiene nuevo sentido. Y ahora podemos discernir entre los buenos y los malos olores en lo espiritual, ¿cierto? Yo podía reflexionar también a través de eso, de que cuando comenzamos a conocer al Señor, ese olor fragante, ¿cierto?, comenzó a venir a nosotras, que antes no lo sentíamos, no lo conocíamos, entonces no conocíamos ese olor. Y nos comenzamos a dar cuenta también del olor malo que traíamos nosotros, que también no nos podíamos percatar de ese olor desagradable que también traíamos, porque veníamos con un olor desagradable. Y tiene que ver mucho con estos pecados o cosas que desagradaban a Dios y que nosotros no éramos capaces de identificarnos y de conocernos a nosotros mismos. Creíamos que nos conocíamos a nosotros mismos, pero Dios nos fue descubriendo a medida que le fuimos conociendo más a Él, nos fue ahí descubriendo de a poquito, ¿cierto?, toda nuestra maldad, toda nuestra suciedad que había dentro de nuestros corazones. Y no teníamos este discernimiento, ¿cierto?, espiritual para identificarlo. Probablemente cada una de nosotras se preocupaba de usar un perfume físico rico, ¿cierto?, para que nos percibieran las demás personas de una manera agradable. Pero en lo espiritual, ¿cierto?, nuestro olor era desagradable. Amén. Entonces ahí vamos a continuar hablando de esto a través de nuestra hermana Elcira. Así que, mi hermana, ¿cómo cree usted que olía antes de conocer a Cristo? Amén. No muy bien. Primero le voy a leer una palabra para más o menos explicarlo como yo me sentía, como yo me vi. Juan 11:39 dice, Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Hiede, o sea, ya estaba con mal olor. Y en Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así estaba yo. Estaba muerta en vida, con mis delitos y pecados. Cuando recibí a Cristo en mi corazón y empecé a conocerlo, en el momento uno no se da cuenta. A medida que va pasando el tiempo, uno va pidiendo perdón, Dios la va limpiando a uno, y ahí encuentra los olores. Ahí uno se da cuenta cómo estaba. Por lo menos a mí eso me pasó. Fue tremendo porque tener una vida toda desordenada, pecaba de todas maneras, muchos pecados que muchos están guardados, y hasta el día de hoy todavía salen pecados que están guardados y el Señor los trae. Entre más le pedimos que traiga recuerdo a nuestros pecados que están ocultos, Dios los saca, nos va limpiando. Y yo ahí me daba cuenta porque a Dios le gusta que tengamos un olor agradable, pero ese olorcito va saliendo a medida que vamos sacando todos nuestros pecados. Y nadie nos obliga a que saquemos los pecados, sino que uno tiene tantos deseos de conocer a Cristo cada día más y que uno quiere parecerse a Él, porque esos son los mandamientos que Él nos tiene. Y eso lo hace crecer a uno también. Por lo menos yo veía cómo las otras personas hacían lo mismo que yo hacía. Y ahí yo me daba cuenta qué feo lo que yo hacía. Y decía, Señor, ¿cuántas veces avergoncé a mis hijos
y me sentía, yo decía, Señor, yo estaba sorda, ciega, muda, porque no conocía de Cristo, no conocía el amor que Él tiene para nosotros. Yo decía, sorda porque nunca escuchaba su palabra, ciega porque no veía todo lo que Él había hecho para mí. Yo cuando conocí a Cristo empecé a ver todo hermoso, porque Dios abrió mis ojos. Yo veía una flor, yo veía un árbol, veía los cerros, era todo hermoso. Veo todo hermoso ahora, pero antes no me daba cuenta todo lo que Dios había hecho para mí, para nosotros. Y entre más me iba el Señor sacando todo eso, yo veía cómo yo estaba muerta. También, así como estaba ese muerto de 4 días, así yo también estaba. Así me sentía. Yo veía hermanas que estaban más crecidas que yo, y yo me veía tan poca cosa, pero sí me quería parecer a mi hermana, a mi pastora, porque dice que después somos pequeños Cristos chicos, pero es un caminar. Pero eso es mi hermana, yo me sentía la nada misma. Pero ahora el Señor me va levantando día a día, me va fortaleciendo y me está haciendo crecer. Y ahí Él nos da el discernimiento y ahí uno va aprendiendo. Dios nos tiene paciencia y nos da amor. Eso le puedo decir a mi hermana. Gracias, mi hermana. Sí, vemos, ¿cierto?, como olíamos mal sin Cristo. Yo creo que esto que la hermana no está compartiendo es algo que está también en el corazón de nosotras, porque también lo vivimos. También vivimos este momento en el cual el Señor nos tomó y nos empezamos a dar cuenta de este olor desagradable que emanábamos y que era necesario empezar a oler bien. Amén. Y que este oler bien, después comprendimos que viene solamente a través del conocimiento de Él, de conocerle más y más a Él, de estar más y más cerca de Él. ¿Para qué? Para que este olorcito, ¿cierto?, se vaya traspasando hacia nosotros y cada vez, porque dice que debemos parecernos a Él, ¿cierto? Y en este aspecto también debemos parecernos a Él, que podamos oler bien hacia los demás. Cristo desea que nuestro olor cambie y que este olor sea fragante y sea manifestado hacia las demás personas que están hacia nuestro alrededor para que ellos también puedan sentir, ¿cierto?, este olorcito rico, este olor a Cristo. Y esto lo vemos en 2 Corintios 2, 14, 16, que dice la palabra, la vieja criatura, la que miraba, no, perdón, me equivoqué. Dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo el olor de su conocimiento, porque para Dios somos olor grato de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Amén. Entonces, le voy a pedir ahora a mi hermana Francisca que nos pueda ahí compartir que el Señor le pudo revelar a través de esta palabra. ¿Amén? Amén. Cuando conversábamos sobre el tema,
me era inevitable pensar cuando yo era chica, siempre que pasaba alguna mujer o algún hombre, tenían un olor particular. No sé si a usted alguna vez le pasó que iba alguien por la calle y usted dijo, ¡ay, qué rico el perfume de esta persona! Y uno decía, ¡uy, qué fragante! Y yo pensaba, siempre pensaba, decía, me gustaría cuando yo paso por alguna parte, alguien diga lo mismo. En lo natural uno lo dice, ¡ay, quiero oler de esta forma! Y acá el Señor nos está diciendo que delante de Dios nosotros tenemos olor grato porque tenemos olor a Cristo. O sea, como decía mi hermana, antes nosotros olíamos mal, pero estábamos con olor a muerte, pero hoy, a través de la muerte de Jesucristo y a través de nuestro nuevo nacimiento, nosotros ya no tenemos ese olor, sino que tenemos el olor a Cristo. Y yo siempre pienso esto, mientras, así como en lo natural uno de repente viene el calor y tiene que quizás ducharse más veces en el día, nosotros en lo espiritual debiésemos hacer lo mismo. Cada día examinarnos y decir, es necesario apegarme a la palabra y sumergirme en el Señor para que este olor de repente a muerte que expelemos, porque ¿para qué vamos a andar con cosas? Sí, de repente sale el hombre carnal y que expele este olor que no le agrada al Señor. Dice la palabra, como nos mencionaba nuestra hermana Danitza, que somos olor grato porque tenemos a Cristo, pero si nosotros andamos en la carne durante el día, no vamos a ser de olor grato para el Señor. Dios no nos va a querer mirar, o sea, no se va a querer acercar a nosotros porque no vamos a estar oliendo el olor a Cristo. Y eso deberíamos, yo creo, todos los días anhelar. Cuando hablábamos del tema, yo decía, nunca me había puesto a pensar en que tenemos un olor particular en lo espiritual y que también nosotros tenemos la capacidad de oler ese olor espiritual en otros. O sea, uno se da cuenta que otro huele a Cristo por sus actos, por su forma, por la manera en la que habla, por la manera en la que la palabra se le revela. Nosotros también podríamos, y yo creo que ahí todos nos examinemos, podríamos estar oliendo a Cristo o también podríamos estar oliendo, como hemos hablado, a otra cosa, y esperemos en el Señor que nuestro olor, nuestro perfume hacia nosotros mismos, hacia Dios y hacia otras personas, sea el olor a Cristo. Amén. Sí, bueno, el tener a Cristo, ¿cierto? Eso es lo que anhelamos, ¿cierto? Que esta fragancia, ¿cierto? De tener a Cristo sea la que podamos derramar hacia las demás personas, que sea manifestada, ¿cierto? En el lugar donde estemos, donde quiera que vamos, con nuestros hechos también, con nuestra forma de ser, con nuestra manera de comportarnos, con nuestra manera de vivir, que en todo esto, ¿cierto? Podamos reflejar al Señor. Y esto solamente entonces lo podamos ganar a través del conocimiento, a través de la búsqueda, a través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de todas estas herramientas, ¿cierto? Que el Señor de antemano nos enseña para que nosotros también podamos ahí buscar de Él todos los días un poquito más. Y bueno, con el objetivo, ¿cierto?, de parecernos cada día más a Cristo y poder oler este rico aroma, ¿cierto?, hacia las demás personas, este aroma que es de su Hijo. Vamos a continuar entonces con la palabra de Lucas 24:45, que dice, entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Amén. Entonces aquí el Señor nos dice, ¿cierto?, que ahora tenemos este sentido, que Dios nos abrió todos los sentidos, pero en particular, y como estamos hablando del sentido del olfato, ¿cierto?, nos abrió el sentido del olfato espiritual para que podamos entender la palabra, ¿ya? Para que la podamos discernir y a través de esto, ¿cierto?, poder discernir también lo bueno de lo malo, lo que nos conviene de lo que no nos conviene. Y cierto, cuando nosotros llegamos al Señor, Él perdonó nuestros pecados, ¿cierto? Perdonó nuestros pecados, pero debemos estar atentos a no seguir pecando, ¿ya? Para que no vengan estos malos olores, ¿cierto? Aquí a perturbar, ¿cierto? Este olorcito rico que el Señor ya está poniendo en nosotros.
Y para esto es necesario el discernimiento, es necesario discernir estos olores, los buenos de los malos olores, aun cuando sean ahí muy, muy chiquititos y no se perciban mucho, y nosotros seamos bien ahí, agudicemos, sigamos ahí trabajando este sentido para que podamos sentirlo, ¿ya? Como cuando decimos, oh, esto me huele mal, algo raro hay aquí, quizás el Señor no quiere que yo vaya a este lugar, quizás el Señor no quiere que yo visite a esta persona, o que no haga tal cosa, que no pida este crédito, que no deje quizás a mi hijo realizar tales cosas, que no vean quizás este programa de televisión. Y eso solamente nos da el discernimiento espiritual que el Señor nos va a ir enseñando cada día, ¿cierto? Dios quiere que agudicemos, hermana, este olfato espiritual porque es necesario para nuestra vida espiritual y que seamos capaces entonces de reconocer el pecado, porque es la forma, ¿cierto? Porque es necesario que nosotros podamos estar atentas a cuando el enemigo quiere ahí venir a tocarnos o a dañarnos. Ahí él anda como león rugiente, ¿cierto? Entonces tenemos que estar ahí con nuestros sentidos bien alerta para poder saber cuando algo es de Dios o cuando algo no es del Señor. Y así de esa manera no caer. Amén. Entonces, hermanas, hoy también el Señor nos hace esta pregunta. ¿Tenemos agudizado el olfato espiritual? ¿Qué creen ustedes? ¿Lo tenemos agudizado o lo hemos ido agudizando durante este tiempo, cierto? Yo sé que no estamos igual como empezamos, ¿cierto? Pero sé que también ahí el Señor ahí nos va todos los días, ¿cierto? Moldeando y todos los días nos va ahí a través de su palabra enseñándonos. Y esto depende mucho, ¿cierto? De nosotros, de nuestra voluntad, porque Dios está ahí, siempre está ahí, está presto, ¿cierto? A enseñarnos, está presto a mostrarnos las situaciones, pero es necesario que nosotros vayamos trabajando en este sentido. Amén. Entonces ahí, hermana Carolina, yo le hago la pregunta, ¿cree usted que tenemos agudizado, en este caso, usted tiene agudizado el olfato espiritual? Amén. Amén. Yo creo que sí. Obviamente que sí, porque si no, quizá dónde andaría, quizás qué andaría oliendo, quizás qué estaría haciendo, quizás dónde, qué lugar. En lo natural, por ejemplo, antes no me molestaba los lugares que había olor a cigarrillo, que había olor a trago, ¿cierto? Para mí me metía a cualquier parte, donde me invitaban, no tenía ningún discernimiento, nada. Y ahora sí, puedo decir que sí el Señor, siempre hay más, porque el Señor va de menos a más, siempre hay más, ¿cierto? El Señor siempre nos quiere llevar a más, a revelarnos más cosas. Por eso nos pide que sigamos agudizando estos sentidos, por algo, porque hay más que el Señor quiere entregarnos. Sí, porque, a ver, ahora, por ejemplo, ese dicho tan popular que dice, esto me huele mal, ¿ya? Eso lo como un dicho que dice, esto me huele mal. Y el Señor, sí, pues a través nos dicen, oh, aquí no me conviene estar, aquí algo va a pasar. No sé, alguna casa también me ha pasado muchas veces que lo espiritual uno lo huele, la presencia lo huele y uno quiere estar, ¿cierto? Donde están esas fragancias y donde hay armonía, donde hay paz, ¿cierto? Y a mí me intranquiliza mucho cuando estoy en lugares que yo huelo como a discordia, como a peleas, como incluso el olor al cigarro, que hay en hogares que para la gente se acostumbra porque es su medio, pero uno que no está inserta en eso, a uno le molesta. A mí me molesta mucho. Y esos lugares a mí me inquietan y no me gusta estar. También el peligro, por ejemplo, no sé, a lugares donde uno vaya o de repente cuando están pasando situaciones en la misma casa. No sé, esto va a ir a mal si tú respondes así, si esto respondes acá, esto no va a terminar bien, tú tienes que obviamente siempre a través de la palabra, porque esa nos da el conocimiento, es el que nos da el discernimiento. Y el Señor siempre quiere que estemos oliendo, ¿cierto? ¿Dónde está Él? ¿Dónde está su presencia? ¿Y dónde está este león rugiente? Que por ser león, hay la sensación que los leones son como ese olor fuerte, pero el enemigo es ese olor desagradable, ¿cierto? Que el Señor quiere que nosotros a distancia lo empecemos a oler y digamos, aquí está metiéndose este león rugiente, aquí quiere
traer conflicto, aquí quiere traer contienda, aquí no te conviene estar, vete de aquí porque está como lo gente, ¿cierto? Va a hacerte caer en el lugar que estemos, ¿cierto? A lo mejor en la misma casa, en una situación donde a lo mejor estoy siendo rebelde, no estoy llevándome por la palabra, ¿cierto? O uno misma cuando se está alejando, ya empieza a oler mal, y este olor el enemigo lo empieza a carne, ¿cierto? Lo empieza a oler. Entonces, ya, sigue alejándote de Dios, sigue durmiéndote, no sé, no orís, no leas la palabra, ¿cierto? Y uno va expeliendo este olor a carne. Y el enemigo, así me lo va a estar el Señor, empieza a acercarse, ¿cierto? Porque estamos volviendo cada vez más carnales. ¿Y qué pasa? Que en un momento, ¡pua!, Él va a saltar. Entonces, es tanto que el Señor quiere que tengamos agudizado este sentido, ¿cierto? Y a la primera, ¿cierto? Digamos, no. Ya huelo que el enemigo está poniendo los ojos, está ahí. Así que, y como le decía anteriormente, en todas las situaciones, ¿cierto? Los lugares donde vamos, las familias que, los lugares que visitamos, las situaciones en sí, aquí algo me huele mal, algo el Señor quiere que vea que el enemigo está ahí atento. Entonces sí, el Señor ahí me ha mostrado en varias situaciones que me ha dicho, esto no va a terminar bien. Así que, y el Señor siempre quiere que vamos de menos a más. Y sé que hay más y tenemos que agudizar porque es un tiempo muy peligroso, es un tiempo donde necesitamos estar despiertas a todo lo que está pasando, a todo lo que el enemigo, sus jugadas, sus trampas, ¿cierto? Y Él es muy astuto, o sea, no se va, de repente a lo mejor no lo vamos a ver, no lo vamos a escuchar, pero sí lo vamos a oler, o de repente lo vamos a ver, ¿cierto? No lo vamos a escuchar, pero tenemos que tener agudizados estos sentidos espirituales, que solamente es para discernir lo bueno de lo malo, el peligro, ¿cierto? De donde el peligro y el no peligro, ¿cierto? Donde está el Señor, la presencia y versus donde está el enemigo. Así que sí, mi hermana, yo creo que el Señor, o si no, ya estaría quizá en qué lugar. Y me daría lo mismo estar rodeado de quien sea. Y obviamente que esos lugares que no nos convienen, hay puros espíritus que quieren atacarnos. Así que el Señor siga agudizando estos sentidos y yo sé que Él nos va a revelar mucho más, porque en su palabra lo dice. Amén. Amén. Amén, sí, gloria a Dios que todos los días, ¿cierto?, sigue agudizando en nosotras este sentido que es tan importante. Es súper importante poder discernir, estar ahí presto, atento a todo lo que está ahí a nuestro alrededor, porque todos los días estamos recibiendo diferentes estímulos de todas partes, de conversaciones de personas, de lugares, en el mismo hogar incluso, saber qué hacer con respecto a determinadas situaciones, ahí estamos, todo el día, ¿cierto?, estamos decidiendo cosas además. Entonces ahí está, ¿cierto?, el Espíritu Santo que nos ayuda también ahí a discernir qué nos conviene y qué no nos conviene, qué decisión tomar al respecto de algo. Es algo que todos los días está ahí enfrente de nosotros, que nos hace decir, haz esto o haz esto otro. Tú tienes la decisión. Dice el Señor ahí que nos entrega, ¿cierto?, a través de su palabra, las herramientas para poder saber si nos conviene o no nos conviene, pero depende de nosotros ahí qué es lo que vamos a hacer. Pues Dios quiere que utilicemos este sentido, que sea parte de nosotros, que vaya con nosotros a todos lados, que lo sigamos agudizando y que nos ayude a discernir, ¿cierto? Que podamos oler el peligro, que en los lugares, ¿cierto?, que no nos conviene estar, en los lugares cuando la presencia de Dios no está, o muchas veces nosotros podemos estar incluso compartiendo quizás con hermanos y de repente a lo mejor una conversación, hay un comentario, olemos de repente cuando en realidad no es de Dios y el enemigo quiere ahí también venir a meterse. Entonces es algo constante. Y es importante ahí que podamos sentir estos olores cuando estamos siendo más carnales que espirituales. Amén. Oler el peligro. Y estar atentos ahí que el enemigo no venga a robarnos lo que Dios nos ha entregado y nos lleve a pecar por no utilizar este sentido de la manera que debemos utilizarlo a la medida de que vamos conociendo más y más al Señor. Amén. Y vamos a continuar, mis hermanas, entonces con la siguiente pregunta que dice, ¿cómo podemos seguir utilizando nuestro sentido del olfato? ¿Ya? Porque, o agudizando, perdón, este sentido del olfato. ¿Cómo lo podemos seguir agudizando? Porque
sí lo hemos trabajado, ¿cierto? Durante todo este tiempo, desde que hemos conocido al Señor y lo hemos ido agudizando, pero ¿cómo podemos seguir aún más agudizándolo? ¿Ya? Así que, mi hermana Elcira, ¿y qué nos puede compartir usted al respecto? Eh, Creo que buscando más del Señor, siempre buscando más del Señor. Como dice Primera de Juan 1:9, dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, eres justo y fiel para perdonarnos, para limpiarnos. Y eso me hace sentido y quiero hacerlo. Quiero yo avanzar, no quiero quedarme quieta, no quiero quedarme donde estoy, sino que quiero cada día avanzar un poquito más. Es estar siempre leyendo la palabra, yo creo que lo más importante, orando, leyendo la palabra, pidiendo un consejo a nuestra pastora, o si es de la casa al esposo, que en nuestra cabeza, las que somos casadas, porque si hacemos las cosas como Él nos pide, los mandamientos que Él nos tiene, y nosotros los vamos haciendo día a día, eso nos hace crecer. Y eso hace que vamos agudizando el olfato. Y yo creo que todo sentido al hacer lo que Él nos manda, tener una disposición para servir también. Uno como siempre está sirviendo, tener amor, porque Él nos enseña a amar, tenerle temor a Él, porque antes uno tenía miedo, mucho miedo, pero ahora es tenerle temor a Dios. A nadie más podemos tenerle temor, sino que al Señor. Y eso nos hace crecer. Así lo siento yo, que teniendo la disposición del corazón, yo creo que para mí es lo más importante, porque si yo no tengo una disposición, aunque escuche todas las palabras, me den miles de consejos, pero si yo no estoy dispuesta a crecer, van a ser como el dicho que dice: las palabras se las lleva el viento, sino que es atesorar la palabra, guardarla y hacerla de nosotros, hacerla en nuestra vida diaria. Así creo yo, mi hermana, que podemos agudizar cada vez más nuestro olfato espiritual. Si necesitamos orar por una hermana, vamos a orar. Si yo necesito pedirle a mi hermana, o pedirle a la pastora, pedirle a mi líder, siempre buscar ayuda. Porque si no buscamos ayuda también, porque uno siempre necesita ayuda. Y Dios nos pone a personas para que pidamos ayuda. Ser obediente, la obediencia. Y eso creo yo, mi hermano. Sí, amén. Gracias, mi hermana Elcira. Y sí, así es, ¿verdad? Cierto que importante es buscar más y más de nuestro Señor para que en la medida que le vamos conociendo más, vamos reconociendo más su olor, y a través de ese olor, ¿cierto?, nosotros podamos distinguir en el ambiente, ¿cierto?, ahí los olores que son los opuestos a nuestro Señor. Y buscar a través de la palabra, ¿cierto?, el crecimiento espiritual y la madurez en Cristo, y que esto nos va a llevar a que nuestro comportamiento, ¿cierto?, sea el que le agrada al Señor. Y a través del conocimiento del Señor, ¿cierto?, podamos ahí estar prestos, atentos a
a los diferentes olores, ¿cierto?, que vamos persiguiendo día a día. Continuamos entonces, mis hermanos, con una palabra que está en Hebreos 5:14, que dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, ¿cierto? Entonces, y a medida que vamos creciendo, a medida que nosotros vamos ahí con nuestro sentido, dejándolo, ¿cierto? Ahí, ejercitándolo, actuando a través de estos sentidos, más y más el Señor ahí nos va a ir dando de este alimento sólido y vamos a ir creciendo, ya no vamos a ser unos niños que solamente toman leche, ¿cierto? En la medida que vamos creciendo, vamos a ir recibiendo más de este alimento espiritual, porque como decíamos en un principio, cuando recién llegamos al Señor, pudimos distinguir en nosotros ahí las cosas más feas que olían, po. Esas fueron como las más evidentes en un principio, y eso nos hicieron en un principio ahí arrepentirnos, ¿cierto?, delante de la presencia del Señor y entregarle estos pecados a Cristo para que Él nos perdonara, y por su gracia, ¿cierto?, fuimos perdonados. Pero en la medida que fuimos avanzando y fuimos creciendo y fuimos conociendo este alimento más sólido que el Señor nos iba entregando a diario, ¿cierto?, fuimos también ahí siendo capaces de poder reconocer estos olores que ya no eran tan fuertes, o quizá, bueno, todo el pecado es malo, ¿cierto? Sabemos que huele siempre mal, pero hay estos pequeños detalles, ¿cierto?, que también son desagradables delante de la presencia del Señor y que para nosotros antes no eran evidentes, pero que a través de este sentido del olfato que fue siendo agudizado poco a poco, los pudimos ir captando, que en un principio no era así. Entonces ahí damos gracias al Señor de que hemos podido, ¿cierto?, utilizar a nuestro favor este sentido que el Señor nos dejó. Porque en el fondo este sentido que Dios nos da, que nos cambió, ¿cierto?, como decíamos al principio del programa, que nos dio sentidos nuevos, es para que los podamos utilizar a nuestro favor y el enemigo no ahí venga a hacernos daño, ¿cierto?, y hacernos caer a través de olores que quizás no estamos percibiendo y que sí deberíamos percibir de acuerdo a nuestro crecimiento espiritual. Amén. Y ahora le voy a dar el pase a nuestra hermana Francisca para que nos comparta la palabra que está en Eclesiastés 10:1. Mi hermana, ahí si usted nos puede compartir esa palabra. Amén. Eclesiastés 10:1 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Bueno, aquí el Señor nos habla de que tenemos que actuar siempre bien, que tenemos que estar alerta, que tenemos que estar atentos. Nos hablaba mi hermana del discernimiento espiritual hace unos segundos atrás. Estamos en ese tiempo en que ya no discernimos solamente lo bueno de lo malo, sino que discernimos lo bueno de lo casi bueno. Estamos en ese tiempo y es importante que, como decía mi hermana, en esto de agudizar el olfato espiritual, nos podamos dar cuenta de eso, que ya estamos en una madurez distinta, de que ya no solamente, no es que yo no me junto con ellos porque quizás hacen cosas que yo hacía antes, sino que ahora tengo que saber a través de la palabra y de la búsqueda, como decían mis hermanas en todo lo que hemos estado hablando, saber reconocer que hay pequeños detalles, como dice aquí la palabra, una pequeña locura puede hacer que todo ese aroma perfecto de un perfume, lo caro que es un perfume, se echa a perder. El olor de Cristo es el perfume más caro que tenemos, que cualquiera pudiese ponerse, pero una locura, un pequeño arrebato, quizá un poco de ira, un poco de murmuración, un poco de algo va a hacer que ese olor desaparezca. Entonces, tenemos que meditar en este tiempo. Yo creo que es importante, mi hermana hablaba sobre cómo podemos seguir trabajando esto y una de las cosas en las que yo pienso es examinarse todos los días, revisar cuánto estoy oliendo de Cristo, cuánto no estoy oliendo de Cristo. Y esta palabra nos hace reflexionar que una pequeña locura
echa a perder todo lo que nosotros ya hemos avanzado con Cristo. Y que Dios nos ayude a poder en este tiempo discernir incluso la imitación del original, ¿cierto? Nosotros vemos, sobre todo las mujeres que nos gustan harto los perfumes, ¿verdad? Que hay perfumes originales que tienen un valor elevado, pero también hay imitaciones. Nosotros no podemos usar imitaciones, nosotros tenemos que usar el original, que es el perfume de Cristo, y que nos ayude a también percibirlo en otros y a percibirlo en situaciones, como lo hemos mencionado. Quizás hoy en día olemos un poco de lo que pudiésemos oler, pero como decía mi hermana Elcira, mi hermana Carolina y mi hermana Denitza, a través de la búsqueda de la palabra vamos a poder conocer cuál es el olor, y estando ya con el Señor vamos a ver, este es el olor que expele a alguien que tiene a Cristo, y que Dios nos ayude a no acostumbrarnos también a estar en lugares donde no hay olor a Cristo. A veces se nos olvida, olemos mal, pero nos quedamos en ese lugar y ya nos deja de oler mal ese olor. Así que Dios nos ayuda a estar alerta, a no acostumbrarnos al mal olor en lo espiritual, y que, como decía esta palabra, no, una locura no echa a perder este perfume maravilloso que nos ha dado Jesucristo a través de su muerte. Amén. Gracias, hermana Fran. Sí, amén, que es cierto ahí lo que nos compartía nuestra hermana Francisca, porque es importante, ¿cierto?, poder seguir dando constantemente este olor agradable y que nada venga ahí a echar a perder ese perfume que el Señor ya ha puesto en nosotros, ¿cierto? Ya lo tenemos, es parte nuestro, y tenemos que emanarlo al resto, y tenemos que seguir estando en los lugares, ¿cierto?, donde esa fragancia está, que podamos seguir percibiendo estos olores a diario, ¿cierto? Que podamos seguir agudizando este sentido, porque no hemos terminado, ¿cierto? El Señor todos los días nos trabaja, así que constantemente podamos seguir ahí agudizando este sentido en donde quiera que estemos, en nuestras casas, ¿cierto? Con nuestros hermanos, en nuestros trabajos, en los lugares donde andemos, ¿cierto? Podamos ahí estar prestos, atentos a poder reconocer los diferentes tipos de olores. Amén, mis hermanas. Así que damos gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos ha entregado para poder estar aquí compartiendo entre hermanas. Tiene un olor agradable, ¿cierto? Cuando podemos compartir diferentes experiencias, hablar de nuestro Padre, que es el mismo, de cómo el Señor nos ha entregado este perfume y en la manera en que lo hemos utilizado. Y estamos gozosas de haber podido compartir con ustedes, quienes hoy ahí nos estuvieron escuchando a través de este programa Entre Hermanas. Esperamos que haya sido de bendición para usted, que haya podido comprender aún más acerca de este tema que es agudiza el olfato espiritual, que pueda haber sido de bendición para usted, que lo pueda traer a crecimiento, y que ahora sea, quizás si estaba siendo perceptivo a los diferentes olores donde estaba, ¿cierto?, pueda seguir agudizando aún más este sentido que nuestro Padre le entregó a su favor. Así que damos gracias al Señor, gloria a Dios por este tiempo, mis hermanas, por sus vidas, por su disposición de poder estar hoy acá, pudiendo compartir. Y ya para ir finalizando, ¿cierto?, le voy a pedir ahí a mi hermana Elcira que nos pueda dirigir en una oración para ya ir cerrando, ¿cierto?, este tema. Amén. Amén. Oh bendito Padre, le damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que usted ha permitido, Señor, estar compartiendo con mis hermanas, Señor. Padre, le pedimos que siga usando nuestros sentidos, Señor, nuestro olfato, Señor. Sea usted, Señor, se lo pido de lo más profundo de mi corazón, Padre, que cada persona que escuche este mensaje, Señor, pueda llegar a sus corazones, Señor, y les pueda servir de bendición, Padre. Sea usted, Señor, pasando adelante, Señor, tocando corazones, Padre. Y sea usted, Señor, haciéndonos crecer cada día más, Señor,
y que sigamos, Señor, en este caminar con usted, Padre. Sea usted, Señor, con nosotros, Señor. Sea usted con esa persona que necesita, Señor. Sea usted hablándole a los corazones, Padre. Porque lo necesitamos, Señor. Necesitamos de su infinito amor y misericordia, Señor, de su perdón. Síganos haciendo crecer, Padre. Lo necesitamos, Padre. Bendiga a cada una de mis hermanas, Señor, que dispusieron, Señor, su tiempo, sus corazones, Señor, para hacer este programa, Señor. Para que muchas personas puedan ser bendecidas, Padre, con su palabra, Señor. Se lo pedimos, Padre amado, a través de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que Dios bendiga a cada una de las personas que hoy nos estuvo acompañando. Hasta luego.